Buenos días, mi nombre es Lina Juliet Barón Roballo. Voy a explicar todo lo que se trabajó durante el semestre en el curso de primeros auxilios. Los primeros auxilios son aquellas medidas terapéuticas que se aplican con carácter de urgencia a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de un tratamiento especializado. La atención prehospitalaria en víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Es importante que nosotros conozcamos los primeros auxilios para poder ejercer el rol de primer respondiente que nos corresponde frente a algún tipo de situación de este tipo. Es importante que nosotros podamos reconocer que en algunas zonas rurales de nuestro país es donde hay una mayor concentración de este tipo de artefactos explosivos y donde se puede presentar esta problemática, debido a que los grupos armados al margen de la ley se han tomado varias de estas zonas, dejando las minas antipersonal, las munición sin explotar abandonada y los artefactos explosivos improvisados los dejan abandonados y allí es cuando pueden ocurrir este tipo de accidentes. La munición sin explotar son artefactos explosivos que no estallaron después de ser lanzados, arrojados o que simplemente fueron abandonados intencionalmente o por descuido. Estas municiones incluyen granadas, morteros, municiones como balas o algún tipo de bombas. Estas de alguna manera no fueron utilizadas o sencillamente se arrojaron y no explotaron. Las minas antipersonal son artefactos explosivos elaborados para que se activen a causa de la presencia o la proximidad de un individuo. Pueden ocasionar diferentes tipos de lesiones, pueden herir, mutilar, incluso matar a una o varias personas. Los artefactos explosivos improvisados son artefactos que fueron fabricados de una forma rudimentaria, de manera manual, son diseñados con el propósito de causar daño físico o la muerte, utilizando el poder de la detonación. El contexto del uso de los artefactos explosivos en Colombia. Como todos sabemos, acá en Colombia existe el conflicto armado que nos ha puesto frente a frente las diferentes tipos de víctimas que se han producido por las modalidades de violencia que ocurren acá en el país. Es aquí donde encontramos tipos de minas antipersonal, las municiones sin explotar, los artefactos explosivos improvisados, debido a las acciones bélicas y los atentados terroristas, que pues han constituido una estrategia de guerra que se ha utilizado aproximadamente a partir de la década de los 90 con el propósito de ejercer un control territorial y como táctica de guerra para frenar el avance de la ofensiva militar. Seguimos con las mordeduras de serpientes en Colombia. Acá en Colombia tenemos que tener las estadísticas que nos brinda el Instituto Nacional de Salud acerca de los diferentes accidentes ofídicos. Para esto se hace necesario tener en cuenta que los lugares donde ocurren en su mayoría este tipo de accidentes son lugares que se encuentran por debajo de los 2.700 metros sobre el nivel del mar y que tienen un clima que varía entre los 25 grados centígrados a los 30 grados centígrados. Las mordeduras de serpiente acá en Colombia se generan también en la parte donde hay mucha humedad, ya que es un ambiente propicio para ellas. Los primeros auxilios en las mordeduras de serpientes, al igual que con las municiones, nosotros debemos estar al tanto y debemos estar informados acerca de pues, varios parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de atender una emergencia por una mordedura de serpiente. En estos casos nosotros tenemos que, si de pronto se llega a presentar la situación, tratar de reconocer e identificar el tipo de serpiente que ha generado la mordedura para poder proceder correctamente en el servicio de salud y de esa manera podemos ahorrarle tiempo a la víctima para que apliquen el antiveneno adecuado. Dentro de las emergencias por mordeduras de serpientes, uno de los cuidados que nosotros debemos tener es realizar un traslado inmediatamente al paciente a los servicios de salud, ya que en este tipo de emergencias cualquier minuto que nosotros podamos ahorrarle al paciente va a contar en pro de la vida o de la integridad del paciente.
Las serpientes en Colombia, según los análisis que realiza el Instituto Nacional de Salud, nos indica que las cifras de ataques acá en Colombia son bastante altas respecto con las de otros países. A nosotros nos están ubicando como el país con mayor riesgo de mordedura de serpientes en el continente americano. Nos comparan con países como el Congo y el sudeste asiático. En Colombia habitan 300 especies de serpientes, de las cuales son 5 las responsables de la mayoría de los accidentes ofídicos y 7 las especies para las cuales aún no hay un antiveneno. Las mordeduras en Colombia afectan las poblaciones rurales que se encuentran eh, efectivamente donde las labores que ellos ejercen son prácticas agrícolas, ganaderas. Este tipo de accidentes o ofídicos le ocurren más a los trabajadores que están laborando en el campo y a los niños y adolescentes que se encuentran de pronto jugando en las zonas boscosas. Los síntomas de las mordeduras de serpientes. En casos leves, la víctima puede presentar dolor local, entumecimiento de los miembros, hormigueo y un edema mínimo en la zona de la mordedura. En los casos moderados, en un tiempo estimado de 2 horas aparecen manifestaciones paralíticas, visión borrosa o doble, incapacidad para mover voluntariamente los ojos, la imposibilidad de tragar, voz débil y dificultad para caminar. En los casos graves se presentan los mismos síntomas anteriores, agudizando la pérdida del equilibrio, la falta de equilibrio para poder caminar, la debilidad muscular y, muy importante, la debilidad en los músculos respiratorios, lo cual puede evolucionar y posteriormente presentarse una parálisis del diafragma y de los músculos respiratorios y puede generar un paro respiratorio. Las conclusiones de lo que se trabajó durante el curso es que los primeros auxilios para nosotros, para cualquier persona, son básicos en cualquier tipo de accidente. Por lo mismo, es importante conocer de ellos, saber cómo se aplican y saber ejercer nuestro rol de primer respondiente para poder salvar vidas. Otra es que es importante tener claro el rol que nosotros tenemos como primer respondiente, que se basa en acompañar a la víctima, hacer que la persona se sienta pues un poco más segura y de pronto un poco más cómoda hasta que los servicios de salud se hagan presentes en el lugar para poderle brindar la atención. Y que los primeros auxilios los podemos aplicar en cualquier situación, no solamente en situaciones de emergencia en la calle o de pronto en el campo, como se presenta con las mordeduras o con los artefactos explosivos, sino que también los podemos aplicar en casa con cualquiera de nuestros familiares que en algún momento puedan llegar a presentar alguna eventualidad y nosotros estaríamos contribuyendo a salvaguardar su vida y la integridad. Muchísimas gracias.